La dejó por una mentira, pero en una gala 4 años después, la verdad lo miró fijamente, con sus propios ojos. Hace 4 años, Claire estaba en el andén de la estación de tren. Sus manos temblaban ligeramente mientras agarraban un sobre sellado que había escrito una docena de veces y reescrito una docena más. Estaba dirigido a Alexander, el hombre que amaba y el hombre con el que pensó que compartiría su vida. En ese sobre estaban las palabras que no podía decir cara a cara, que estaba embarazada, que lo necesitaba, que no era lo suficientemente fuerte para hacer esto sola. Pero solo unos días antes se había enterado de la noticia que la destrozó. Alexander se estaba casando con Jessica, una rubia glamurosa que afirmaba que esperaba un hijo suyo. Claire recordó cómo sus piernas cedieron bajo ella cuando vio el titular del compromiso. La misma fotografía de ellos, salpicada por internet. La mano de Jessica descansando posesivamente sobre su pecho, su anillo de diamantes atrapando la luz. No era solo que él hubiera seguido adelante, era que lo había hecho tan rápido, tan a fondo, sin mirar atrás. Claire apenas podía respirar mientras veía llegar el tren. Había planeado ir a su oficina esa mañana, planeado entregarle la carta en persona, planeado pedirle que la escuchara. Pero, ¿qué sentido tenía ahora? Él había elegido, había tomado su decisión. Y Jessica, con sus suaves manipulaciones y su encanto cuidadosamente calculado, había ganado. Lo que Claire no sabía, lo que no podía haber sabido, era que Alexander se había quedado tan conmocionado como ella cuando Jessica le habló del embarazo. Sí, se había distanciado de Claire, pero nunca le había sido infiel. Sin embargo, Jessica insistió en que el momento tenía sentido, y Alexander, siempre un hombre de lógica y responsabilidad, le había creído. Claire, ajena a su tormento, subió al tren que la sacaría de la ciudad y de su vida, sin mirar atrás nunca. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de una devastación silenciosa y entumecedora. Claire se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de los agudos recuerdos de la ciudad y de los recordatorios de una vida que ya no era la suya. Comenzó a trabajar como diseñadora gráfica freelance, aceptando a cualquier cliente que pagara y trabajando hasta altas horas de la noche solo para poder pagar las vitaminas prenatales y el alquiler. Cuando fue a su primera ecografía y vio 2 pequeños latidos parpadeando en la pantalla, su pecho se oprimió con un dolor agridulce. Gemelas. Nunca había esperado esto. Nunca lo había planeado. Pero en ese momento, algo cambió. Si Alexander no iba a ser parte de sus vidas, entonces ella lo haría sola. Ella sería suficiente. Tenía que serlo. Y nunca le dejaría verla romperse. Claire nunca volvió a pronunciar su nombre, ni a sus amigos, ni a su familia. Cuando sus padres le preguntaban, simplemente decía que se habían separado y cambiaba de tema. Se negaba a dar explicaciones. Se negaba a justificarse. El dolor que llevaba era solo suyo, y lo enterró profundamente bajo capas de autosuficiencia y tranquila determinación. Cada patada, cada ecografía, cada noche de insomnio que soportaba sin él la hacía más fuerte. La hacía estar más segura de que, aunque él nunca la hubiera amado de verdad, sus hijas sí lo harían. Y eso sería suficiente. Tenía que serlo. El apartamento de Claire era pequeño, pero cada rincón de él llevaba sus huellas. Sus tercos esfuerzos
y el eco de las nanas susurradas en el silencio de las largas noches. Había llevado a las niñas a casa después de un parto difícil, exhausta, pero llena de un amor salvaje y protector que la hacía sentir a la vez invencible y dolorosamente vulnerable. Emma y Lily, aunque nacidas con solo minutos de diferencia, ya habían comenzado a mostrar sus pequeñas personalidades. Emma lloraba más fuerte, tenía más hambre, exigía atención con pequeños puños feroces y una mirada fija. Lily era más tranquila, observaba a su hermana, siempre curiosa, contenta con solo estar cerca. Claire a menudo se sentaba entre sus Moisés, sosteniendo ambas manos a la vez, murmurando promesas que nunca hacía en voz alta a nadie más, que nunca las dejaría sentirse no deseadas, que nunca conocerían el peso del rechazo de otra persona. Los días se desdibujaban en noches, mientras Claire hacía malabarismos con el ritmo implacable de la vida de recién nacida y el ajetreo del trabajo. Construyó su portafolio de freelance desde cero, enviando propuestas durante las tomas de medianoche y diseñando logotipos con un bebé en cada rodilla. El dinero siempre escaseaba. Había noches en las que se saltaba comidas para comprar fórmula, días en los que caminaba kilómetros en lugar de tomar el autobús para poder estirar su presupuesto. La lucha la agotaba físicamente, y había momentos, breves y aterradores, en los que se quedaba en la ducha y dejaba que el agua ocultara el sonido de su llanto, aterrorizada de no ser suficiente, de que el amor no fuera suficiente. Pero cada mañana, cuando sus hijas se despertaban y la miraban con esos ojos azules increíblemente familiares, los ojos de él, encontraba otro hilo de fuerza y se aferraba más fuerte. Hubo días en los que pensó en Alexander, no con amargura, sino con un dolor silencioso que nunca la abandonaba. Se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez miraba a Jessica y sentía una punzada de duda. Pero luego recordaba los titulares, las fotos brillantes de galas benéficas y premios tecnológicos, su brazo siempre alrededor de la cintura de Jessica, su mirada siempre lo suficientemente distante como para parecer indescifrable. Quizás él se había olvidado. Quizás nunca había significado tanto para él como para ella. Claire no tenía espacio para fantasías. Tenía que seguir adelante, un paso, una factura, un pañal a la vez. Cuando las niñas cumplieron 2 años, Claire finalmente consiguió un cliente fijo, una agencia de diseño boutique que admiraba su agudo ojo y su estética limpia. El trabajo era exigente, pero le permitía contratar a alguien para el cuidado de los niños a tiempo parcial y respirar, solo un poco. Volvió a pintar por las tardes, algo que no había hecho desde la universidad, y por primera vez en años, sintió que algo se movía en ella que no era solo supervivencia. La vida seguía siendo difícil, pero era suya. Las gemelas se convirtieron en niñas pequeñas, brillantes y enérgicas que llenaron el apartamento de caos y risas. Emma era audaz y valiente, siempre la primera en trepar, la primera en saltar, la primera en discutir. Lily era más tranquila, pero inteligente, siempre observando, siempre entendiendo más de lo que dejaba ver. Claire les enseñó a decir por favor y gracias, a respetar a los demás, a hacer preguntas y, sobre todo, a confiar en sí mismas. No preguntaban a menudo por su padre, y cuando lo hacían, Claire respondía con cuidado, nunca con resentimiento, siempre con gracia. Él no está con nosotras, pero ustedes
son amadas más de lo que pueden imaginar. Les decía, y era la verdad. Aún así, en lo más profundo de su ser, permanecía un anhelo silencioso, no por Alexander, sino por justicia, por verdad, porque las piezas de su historia finalmente tuvieran sentido. Nunca buscó venganza, nunca deseó el mal, pero no podía sacudirse la sensación de que un día, de alguna manera, todo volvería a su cauce. No sabía cuándo ni cómo. Solo sabía que los secretos tienen una forma de salir a la luz. Y ella no tenía nada más que ocultar. Cuando las niñas cumplieron 3 años, Claire había comenzado a reconstruir su vida en algo más que solo manejable. El peso de la supervivencia que una vez se había oprimido en su pecho como una piedra se había aligerado, reemplazado por un sentido de propósito que venía no solo de ser madre, sino de recuperarse a sí misma como mujer, artista y persona que tenía sueños más allá de la resistencia. Recientemente se había mudado a un apartamento un poco más grande, más cerca de las afueras de la ciudad. Uno con un pequeño balcón, donde las niñas podían cultivar flores en macetas, y ella podía tomar su café por la mañana temprano, antes de que se despertaran. El espacio todavía mostraba las señales de una vida modesta, pero Claire había aprendido a encontrar la belleza en la simplicidad. Colgó sus propias obras de arte en las paredes, llenó los estantes con libros de segunda mano y dejó que las niñas esparcieran sus juguetes sin preocuparse por la perfección. Este era un hogar construido sobre el amor, y a pesar de la fatiga grabada en cada uno de sus movimientos, había paz en saber que ella lo había creado todo con sus propias manos. Su carrera había comenzado a florecer de maneras que no había anticipado. La agencia boutique con la que se había asociado comenzó a recomendarla a otros clientes, y poco a poco se ganó una reputación en el mundo del diseño como alguien que podía crear historias visuales con emoción y profundidad. Se especializó en el branding para pequeñas empresas, propiedad de mujeres, a menudo empresarias que, como ella, habían comenzado sin nada y se estaban abriendo camino a la visibilidad. Claire se conectaba con ellas no solo a través de su trabajo, sino a través de la experiencia compartida, y esa empatía infundía cada proyecto que tocaba. Todavía trabajaba hasta altas horas de la noche. Todavía respondía correos electrónicos durante los almuerzos en el patio de recreo. Pero ahora el caos llevaba esperanza. Podía ver un futuro tomando forma en la distancia, no solo para sus hijas, sino para ella misma. Emma y Lily, ahora llenas de opiniones y energía, habían comenzado a asistir a un preescolar a solo unas pocas cuadras de distancia. Claire las llevaba caminando cada mañana, una en cada mano, sus pequeñas voces llenando la calle con preguntas sobre árboles y nubes e insectos. Para los extraños, parecían cualquier otra familia feliz, y Claire los dejaba creerlo. No le debía al mundo su dolor. Las niñas estaban prosperando, inteligentes, alegres y tan unidas que era como si compartieran los mismos pensamientos antes de hablar. Terminaban las oraciones de la otra, inventaban sus propios juegos y tenían un lenguaje silencioso que solo las gemelas parecían entender. Claire a menudo las observaba con un dolor agridulce en el pecho, preguntándose cuánto tiempo pasaría antes de que comenzaran a hacer preguntas más complicadas sobre su padre. Había ensayado las respuestas en su cabeza 100 veces, pero nunca las pronunció en voz alta. Todavía no. No hasta que estuvieran listas. La verdad era pesada, y ella había aprendido a llevarla sola. Aún así, había momentos en los que el pasado se colaba sin previo aviso. Una tarde,
Mientras organizaba archivos en su computadora, tropezó con una foto antigua, ella y Alexander, antes de que todo se desmoronara. Estaban en un lago, riendo, con los brazos de él sobre sus hombros, el tipo de intimidad sin esfuerzo que ahora sentía que pertenecía a otra vida. Su estómago se retorció, no por anhelo, sino por reconocimiento. No se había equivocado sobre su conexión. Había sido real, lo que hizo que su silencio, su ausencia, fueran aún más dolorosos. Aún así, cerró la foto. No la borró, pero tampoco volvió a mirarla. Lo que Claire no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que el mundo de Alexander había comenzado a fracturarse en silencio. Su compañía estaba prosperando, su imagen pública intacta, pero detrás de escena, la base que había construido con Jessica estaba comenzando a desmoronarse. Su matrimonio, siempre más una actuación que una asociación, se había vuelto frío y tenso. Jessica tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero vivía con el miedo corrosivo de que Alexander nunca le hubiera pertenecido de verdad. Podía sentir que se le escapaba más y más con cada año que pasaba, distraído, emocionalmente ausente, a menudo perdido en sus pensamientos. Ya casi nunca la miraba, y cuando lo hacía, había algo en sus ojos que no podía nombrar, duda, tal vez, o peor aún, arrepentimiento. Claire, ajena a las grietas que se extendían por la vida de Alexander, se centró únicamente en sus hijas. Su mundo estaba construido alrededor de pequeños y firmes rituales, panqueques los domingos por la mañana, viajes a la biblioteca local, cuentos antes de dormir acurrucadas bajo una manta. Ella se entregó a esos momentos, dejando que la anclaran a través de todo lo demás. La vida no era glamurosa, pero era significativa. Cada risita, cada dibujo de crayón pegado a la nevera, cada te quiero, mami, susurrado le recordaba que había tomado la decisión correcta. Incluso si el resto del mundo nunca supiera lo que había sacrificado, sus hijas sí lo sabían. Y eso era suficiente. Al menos, tenía que serlo. La gala benéfica no era algo a lo que Claire hubiera planeado asistir, pero su amiga de la agencia de diseño le había rogado que fuera, insistiendo en que sería una gran oportunidad para conocer a clientes potenciales y mostrar su trabajo. El evento se celebraba en un lugar elegante en el corazón de la ciudad, un espacio deslumbrante lleno de candelabros, suelos de mármol pulido y demasiadas personas que fingían preocuparse por la causa más que por las oportunidades fotográficas. Claire, vestida con un vestido negro simple pero bellamente confeccionado que había pedido prestado a una amiga, llegó con mínimas expectativas e incluso menos deseo de socializar. Había dejado a las niñas con su vecina de confianza, les había besado la frente para darles las buenas noches y se había dicho a sí misma que podía sobrevivir unas horas de conversación trivial con champán, si eso significaba abrir una nueva puerta profesional. Lo que nunca anticipó fue encontrarse cara a cara con el pasado que había enterrado hacía años. Alexander llegó tarde, como solía hacer cuando asistía a eventos más por obligación que por interés genuino. Se había cansado de estas funciones, de dar la mano a hombres que solo querían su dinero y sonreír a mujeres que solo querían su nombre. Jessica, como siempre, había insistido en que asistieran, pero esa noche había estado inusualmente callada, distraída, con el teléfono nunca lejos de su mano. Él apenas lo notó. Su mente había estado en otra parte durante semanas, atormentado por recuerdos que habían resurgido sin una razón clara. Un viejo perfume en un pasillo,
la risa de un extraño en un café, un boceto que encontró en una revista que le recordaba al trabajo de Claire. Su nombre también había salido en una conversación recientemente, de un colega que mencionó haber contratado a una diseñadora brillante para su nueva startup. El nombre no le había sonado al principio, pero cuando vio el portafolio, su pecho se oprimió. Era ella. Tenía que serlo. Mientras Claire estaba de pie cerca de una pequeña exhibición de sus obras de arte donadas, bebiendo agua con gas y tratando de evitar la mirada de cualquiera demasiado curioso, escuchó el sonido de unos pasos detrás de ella. Se giró instintivamente, preparada para ofrecer una sonrisa educada, pero el aliento se le fue del cuerpo cuando lo vio. Era más alto de lo que recordaba, más ancho de alguna manera, sus rasgos más definidos, como si los años lo hubieran esculpido en alguien más frío, más distante. Pero sus ojos, esos inconfundibles ojos azules, eran los mismos, y la estaban mirando directamente a ella, atónitos y buscadores. Alexander no habló. Ella tampoco. Durante un largo momento, simplemente se miraron el uno al otro, congelados en una burbuja de incredulidad que ninguna de las luces deslumbrantes o los murmullos de los invitados podían penetrar. El corazón de Claire latía tan violentamente que temía que pudiera delatarla, pero mantuvo su expresión tranquila, su postura inmóvil. No quería darle la satisfacción de saber cuánto la sacudía su presencia, pero luego su mirada se desvió, solo un poco, por encima de su hombro, y la ilusión se hizo añicos. Las gemelas habían sido traídas por la amiga de Claire para una breve visita sorpresa, algo que ella había planeado para levantarle el ánimo a Claire. No había esperado que llegaran tan pronto. Emma y Lily, vestidas con suéteres de color pastel a juego y pequeños zapatos plateados, corrieron hacia ella, sus risas cortando la música ambiental como una cuchilla. ¡Mami!, gritaron al unísono, y Claire se agachó instintivamente, envolviéndolas a ambas en sus brazos. Cuando se puso de pie de nuevo, el rostro de Alexander había cambiado por completo. Miró a las niñas como si estuviera viendo fantasmas. Sus ojos se fijaron en los de ellas, y en ese instante lo supo. No había necesidad de una prueba de ADN, ni de una confesión susurrada. Tenían sus ojos, su expresión, incluso la misma forma de inclinar la cabeza cuando sentían curiosidad. La verdad lo golpeó como un maremoto, arrastrando años de certeza, de decisiones tomadas basándose en mentiras. El embarazo de Jessica, el matrimonio apresurado, los años de desconexión emocional. Todo comenzó a desmoronarse en su mente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Claire, con voz tranquila y firme, simplemente dijo: «No es el momento ni el lugar». Se dio la vuelta y se alejó con las niñas, no corriendo, no escondiéndose, sino negándose a dejar que él recuperara el momento. Alexander se quedó inmóvil, rodeado de personas que no tenían idea de que su mundo acababa de ser destrozado. Jessica apareció a su lado momentos después, preguntando algo sin sentido, pero él no la escuchó. Sus ojos todavía estaban fijos en el lugar donde Claire había estado. La mujer que una vez había amado. La mujer que había dejado. Y las hijas que nunca supo que tenía. Sintió como si hubiera estado dormido durante años, y ahora, sin previo aviso, se hubiera despertado en una vida diferente, una que le pertenecía, pero de la que no había participado en su formación. Esa noche, mucho después de que la gala terminara y los invitados se hubieran ido a casa,
Alexander se sentó solo en su estudio, con un vaso de whisky intacto en la mano. Su teléfono yacía boca abajo en el escritorio a su lado. Durante horas, no dijo nada, no hizo nada. Simplemente se sentó en silencio, escuchando el sonido de su propia respiración, tratando de reconciliar la verdad con las mentiras que había creído durante demasiado tiempo. En su pecho, algo se partió. No solo dolor, sino algo más profundo. Una lenta y creciente comprensión de que todo lo que había construido era insignificante si había sido construido sobre la traición. Había estado viviendo la versión de otra persona de su vida. Y ahora, por primera vez en años, no estaba seguro de quién era realmente, pero sabía una cosa con certeza. Tenía que ver a Claire de nuevo, y esta vez, ella obtendría la verdad que se merecía. Alexander dejó la gala con el pecho pesado y sus pensamientos desmoronándose en todas las direcciones. La imagen de las niñas lo había seguido en la noche, en su coche, en su cama, donde el sueño nunca llegaba. Encendió las luces, las apagó, caminó por el largo de su casa como un extraño atrapado dentro de las paredes de otra persona. Sus ojos lo atormentaban más, azules como los suyos, pero más brillantes, intactos por el arrepentimiento. Cada vez que cerraba los suyos, veía sus caras asomándose por detrás de la falda de Claire, curiosas e inocentes, como si ya supieran quién era él. Por la mañana, su decisión ya había tomado forma. Aunque la temía tanto como la necesitaba, tenía que saber. La dirección llegó fácilmente, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo, escondida entre recuerdos que había tratado de enterrar. Cuando se paró en el umbral de Claire, el sol era débil y pálido, el tipo de luz matutina que hace que todo parezca frágil. No supo cuánto tiempo se quedó allí antes de llamar, escuchando su pulso más fuerte que el sonido de su mano contra la madera. Cuando la puerta se abrió, Claire estaba allí, el cabello un poco indómito, vestida con sencillez. Sus ojos firmes de una manera que lo desarmó. No se inmutó. No preguntó por qué había venido. Lo miró como si hubiera estado esperando este momento durante años. Separó los labios, pero no pudo formar las palabras. Su garganta estaba seca, su mandíbula tensa, y sin embargo, lo único que salió de él fue la pregunta que había estado ahogándose desde la noche anterior. ¿Es verdad?, preguntó, con la voz ronca, casi irreconocible para sus propios oídos. Claire no respondió de inmediato. Su silencio se extendió entre ellos como un velo, y se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Cuando finalmente asintió, no fue con vergüenza ni con triunfo, solo con una tranquila aceptación. «Quise decírtelo», dijo suavemente, «pero tú ya te habías ido». El peso de sus palabras lo golpeó con la fuerza de los años perdidos, los años robados, los años que nunca podría recuperar. Detrás de ella, pudo ver la débil evidencia de una vida construida sin él. Zapatos de niños junto a la pared, dibujos pegados en la nevera, 2 pequeñas chaquetas colgadas ordenadamente en ganchos. Cada detalle lo cortaba, un recordatorio de que se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, las primeras noches en que lloraron, y ella las consoló sola. Sintió que su pecho se oprimía, no con ira, sino con un dolor tan profundo que le hizo temblar las manos. Se fue sin discutir, sin suplicar. Necesitaba aire. Necesitaba pararse fuera de su mundo antes de que lo tragara por completo. En el camino a casa, su visión se empañó con pensamientos que se había negado a tener antes. La sonrisa de Jessica, demasiado ancha,
demasiado calculada. Su historia de embarazo que lo había unido a ella, el anuncio repentino que había parecido un destino, pero que ahora sonaba vacío. El momento, la forma frágil en que ella se había envuelto alrededor de su culpa. Para cuando entró en su casa, la estaba viendo claramente por primera vez en años. Estaba sentada en la mesa de la cocina, bebiendo café, como si el mundo no hubiera cambiado. Y en ese momento, supo con certeza que todo lo que había soportado, cada elección que lo había llevado hasta aquí, había sido construido sobre una mentira. Los días que siguieron fueron una tormenta hecha pública, un espectáculo de susurros, titulares y acusaciones que se extendieron más rápido de lo que Alexander o Jessica podían contener. El divorcio comenzó como una chispa, una sola declaración, pero rápidamente se convirtió en un fuego que atrajo la atención de vecinos, colegas y páginas de sociedad. Jessica lloró en los tribunales, su voz aguda y quebrada, primero suplicándole que recordara sus votos, luego amenazando con arruinar lo que quedaba de su reputación. Se aferró a recuerdos que ya estaban vacíos, fabricando sinceridad donde nunca la había habido. El mundo vio sus lágrimas, pero Alexander, por primera vez, vio más allá de ellas, y lo que sintió no fue furia, sino un vacío inquebrantable, como si los hilos que una vez lo habían atado a su vida se hubieran roto silenciosamente en la noche. Cuando la verdad salió a la luz, cuando se reveló que nunca había habido un hijo, nunca la pérdida por la que él se había afligido, no hubo una explosión dentro de él, ni una rabia violenta que exigiera retribución. Solo hubo un profundo silencio, una claridad que nunca se había permitido sentir antes. Recordó las noches en que se había acostado junto a Jessica, escuchando el ritmo de su respiración, tratando de forzar el afecto en el espacio vacío entre ellos. Recordó haberse convencido a sí mismo de que el sacrificio era una especie de honor, que un hombre cumplía sus promesas sin importar qué. Ahora entendía que no había sido honor, sino ceguera, y la niebla de esa ceguera finalmente se disipó. Mientras las batallas legales se desarrollaban con su cruel eficiencia, sus pasos comenzaron a llevarlo a otro lugar, casi sin pensar. Jaime se encontró regresando al mundo de Claire en fragmentos, al principio con dudas, siempre cargando con el peso de la culpa que se oprimía contra su pecho como un invitado no deseado. No la apresuró. Sabía que no tenía derecho a exigir perdón simplemente porque su propia jaula se había destrozado. En cambio, pidió el más pequeño de los permisos, una conversación en la mesa de su cocina, un momento para caminar con ella en el parque mientras las niñas corrían delante, una oportunidad de traerles un libro de cuentos por la noche y quedarse en la puerta mientras ella las arropaba. El ritmo de estas visitas se convirtió en su propia clase de curación. Comenzó a ver cómo vivía Claire, cómo había construido una vida con fuerza tranquila, cómo las niñas llenaban sus días de risas, caos y un agotamiento que ella soportaba con gracia. En el parque aprendió a perseguirlas, a levantarlas alto sobre sus hombros hasta que chillaban de alegría, a sentarse con las piernas cruzadas en la hierba, respondiendo a sus interminables preguntas. Notó cómo se apoyaban en él de forma natural, sin dudar, como si algún instinto ya les hubiera dicho quién era él, mucho antes de que lo hubiera dicho en voz alta. Y luego estaban los silencios, esos largos tramos de tiempo en los que él y Claire hablaban sin palabras. Ella lo observaba torpemente trenzar el cabello de una muñeca o luchar con los pequeños broches de un par de zapatos, y él podía sentir cómo los muros entre ellos se movían.
No era perdón, todavía no, pero era un ablandamiento, un tranquilo reconocimiento de que él lo estaba intentando. Por la noche, cuando regresaba a una casa vacía despojada del perfume de Jessica y de la perfección escenificada, se encontraba aferrándose a esos momentos más fuertemente que a cualquier otra cosa. El escándalo se desataba a su alrededor, pero a Alexander ya no le importaba. Los abogados discutían, los periodistas especulaban. Jessica interpretaba su dolor para una audiencia que se cansaba de sus teatros, pero él ya había trascendido todo eso. Cada día con Claire y las niñas se convirtió en un hilo, delicado pero real, tejiendo algo nuevo de las ruinas de su antigua vida. Comenzó a entender que lo que buscaba no era borrar el pasado, sino construir un presente que pudiera perdurar, y por primera vez en años, sintió la débil calidez de la esperanza, presionando contra los bordes fríos de su pecho. Emma y Lily aceptaron a Alexander en sus vidas con una alegría tan natural que lo sorprendió. Para ellas, su ausencia no era una herida, sino una brecha que se podía salvar fácilmente, como si simplemente se hubiera ido en un largo viaje de negocios y ahora estuviera regresando a casa. Tiraban de sus mangas con manos pegajosas, exigían su atención con risas y terquedad, y lo recibían en sus juegos, como si siempre hubiera sido parte de su mundo. Al principio se sintió torpe, inseguro en cada gesto, con miedo de romper el frágil ritmo de su infancia con sus pesados pasos. Se enredaba con los cordones de los zapatos y los elásticos del cabello. Luchaba por equilibrar las pequeñas horquillas en su sedoso cabello oscuro y pasaba largos minutos descifrando los manuales de construcción de los castillos de Lego que siempre le parecían imposibles, pero que para ellas no tenían esfuerzo. Dubois lo observaban con diversión, corrigiéndolo sin juzgar. Y cuando finalmente lo hacía bien, sus vítores llenaban la habitación con una calidez que lo sacudía hasta la médula. Las rutinas de la hora de dormir eran las más difíciles y también las más gratificantes. Leer en voz alta le era ajeno. Su voz se sentía demasiado áspera, demasiado firme, como si no perteneciera al suave resplandor de una habitación de niños. Pero cuando Emma se acurrucaba a su lado y Lily apoyaba la cabeza en su brazo, su respiración se profundizaba a medida que él pasaba las páginas, y por primera vez en años sintió algo cercano a la paz. Aprendió que las pausas importaban más que las palabras, que les gustaba cuando hacía que los lobos sonaran ridículos y cuando las princesas eran valientes en lugar de indefensas. Fue en esos momentos de tranquilidad, rodeado por el peso de pequeños cuerpos que confiaban en él sin dudarlo, que Alexander se dio cuenta de cuánto de la vida había perdido. Pensó en los años que habían pasado, en las noches en que Claire debió haberse parado sola junto a estas mismas camas, susurrando consuelo mientras él yacía despierto en otro lugar, creyendo en mentiras. Claire lo observaba a distancia en esas primeras semanas, su mirada cautelosa, pero no fría. Estudió la forma en que se agachaba para atar un zapato, cómo dejaba que las niñas le trenzaran el cabello con pinzas de plástico hasta que se veía ridículo, cómo respondía a sus interminables preguntas con una paciencia que nunca supo que poseía. No se apresuró a perdonar, y él no se lo pidió. Sabía que el perdón no podía exigirse, tenía que ganarse lentamente, como la confianza reconstruida piedra a piedra. Hubo momentos en que sus ojos se encontraron al otro lado de una habitación, y el peso del pasado se oprimía fuertemente entre ellos.
momentos en que el silencio se alargaba lo suficiente como para recordarles todo lo que se había roto. Sin embargo, en esos mismos silencios también había algo más, una nueva y frágil posibilidad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Para Alexander, la transformación no fue repentina, sino gradual, desarrollándose en pequeñas victorias. Aprendió a empacar una mochila escolar sin olvidar los aperitivos, a trenzar el cabello con dedos más suaves, a curar una rodilla raspada sin entrar en pánico. Cada nueva tarea, por simple que fuera, se convirtió en un hito, una prueba de que ya no era solo un hombre definido por la traición y el arrepentimiento, sino un padre que aprendía a existir en el mundo de sus hijas. La torpeza que una vez había marcado su presencia comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo natural, algo firme. Se encontró a sí mismo anticipando sus risas, sus abrazos, incluso sus rabietas, porque todo era real. Todo pertenecía a la vida que una vez había pensado que estaba para siempre fuera de su alcance. Claire también vio el cambio. Notó cómo sus hombros, una vez rígidos y cargados, comenzaron a relajarse. Cómo las líneas de su rostro se suavizaban cuando escuchaba a las niñas parlotear sobre su día. Cómo su voz cambiaba cuando les hablaba, suave, paciente, a diferencia del tono reservado que recordaba de antes. No abandonó su cautela, pero ya no se aferraba al resentimiento con la misma férrea determinación. Algo en ella comenzó a ceder, como el hielo que se descongela lentamente bajo la luz del sol de primavera. Había construido muros para protegerse a sí misma y a sus hijos, pero Alexander no intentó derribarlos con fuerza. En cambio, se paró ante ellos día tras día, sin exigir la entrada, sino simplemente esperando, mostrando a través de la acción, en lugar de las promesas que tenía la intención de quedarse. A medida que pasaban los meses, Alexander descubrió que la paternidad no se trataba solo de estar presente, sino de escuchar, de aprender, de aparecer, incluso cuando estaba agotado o inseguro. Estaba en las pequeñas preguntas, los gestos tranquilos, la disposición a sentarse en el suelo, rodeado de muñecas y bloques después de un largo día. Estaba en la forma en que las niñas lo miraban como si fuera su héroe simplemente por existir a su lado. Y lentamente, en el ritmo de sus días compartidos, Alexander sintió que una segunda oportunidad estaba echando raíces. No era la repetición de lo que él y Claire habían sido una vez, sino algo completamente nuevo, frágil pero resistente, una reinvención en lugar de un regreso. Llevaba el peso del pasado, pero ya no dejaba que lo aplastara, porque por primera vez no vivía en el deber o en las mentiras, vivía en la verdad. Una noche y un año después, el recuerdo de esa noche en la fuente todavía persistía en la mente de Alexander, ya no como una herida, sino como un punto de origen, el momento en que su vida había cambiado de la ilusión a la verdad. El tiempo se había estirado y doblado desde entonces, tejiendo días llenos de tareas ordinarias y alegrías inesperadas. Para cuando Emma y Lily estuvieron listas para su graduación de preescolar, él ya se había convertido en parte de su mundo de forma tan natural que a veces incluso él luchaba por recordar cómo había sido vivir sin ellas. La mañana de la ceremonia, se encontró nerviosamente enderezando sus pequeños vestidos, mientras ellas daban vueltas impacientemente frente al espejo, exigiendo su aprobación para cintas y horquillas. Claire miraba desde la puerta con una sonrisa divertida.
dándole el peine cuando él titubeaba, sus ojos encontrándose en un tranquilo reconocimiento de lo lejos que habían llegado las cosas. En la escuela, el salón bullía con las risas de los padres y los chillidos de los niños. Las decoraciones pegadas a las paredes con líneas irregulares y la purpurina esparcida por el suelo. Alexander se paró con las otras familias, pero en lugar de sentirse como un intruso, sintió un sentido de pertenencia que una vez había pensado que le estaba negado para siempre. Las niñas lo saludaron desde el escenario, sus pequeñas caras iluminadas por la emoción, sus voces uniéndose al coro de canciones ensayadas durante semanas. Apretó el programa en su mano. Su garganta se oprimió de emoción al darse cuenta de que estaba presenciando no solo un hito en sus jóvenes vidas, sino también en la suya propia. Durante años había soñado con la paternidad solo para que le fuera robada por mentiras, y ahora, en este momento imperfecto pero real, la estaba viviendo. Claire estaba a su lado, su postura tranquila, su expresión serena. Y aunque no hablaron, él sintió su presencia tan firme como un ancla. No había habido declaraciones entre ellos, ni reconciliaciones dramáticas. En cambio, había habido una lenta reconstrucción, una tranquila superposición de confianza y respeto que se había fortalecido con cada día compartido. Sabía que ella no había olvidado el dolor del pasado, pero ya no lo llevaba como un escudo. En cambio, llevaba gratitud por el presente, y en su mirada tranquila vio algo que nunca había esperado volver a encontrar: una voluntad de dejar que la vida siguiera adelante. Cuando la ceremonia terminó, sostuvo las manos de ambas niñas mientras ellas bajaban corriendo los escalones, sus pequeños diplomas agarrados con orgullo en sus brazos. La luz del sol los bañó en oro, sus risas resonando mientras lo llevaban a él y a Claire hacia la multitud de familias que celebraban. Se dio cuenta entonces de que lo que una vez se había roto no había desaparecido, sino que se había transformado en la base de algo más fuerte. No impecable, pero resistente. No perfecto, pero verdadero. Las fracturas del pasado permanecían, pero ya no lo definían. Ya no los definían. Esa noche, después de que la celebración se hubiera calmado y las niñas se hubieran derrumbado en la cama por pura emoción, Alexander se encontró en el porche con Claire, el aire fresco y con olor a promesa de verano. Se volvió hacia ella no con palabras ensayadas, sino con el simple impulso de un hombre que finalmente había aprendido a hablar con claridad. Sugirió un fin de semana fuera, un viaje a las montañas, donde los cuatro pudieran escapar de las rutinas y las distracciones, donde pudieran respirar el silencio de los pinos y dejar que persiguieran mariposas en senderos sinuosos. Por un momento ella lo estudió, sus ojos indescifrables, y él se preparó para la duda. Pero luego ella sonrió, suavemente, firmemente, y dijo que sí. Su respuesta no llevaba peso de renuencia, ni sombra de amargura, solo la simple verdad de que las familias se pertenecen. En ese instante, Alexander sintió algo que no había sentido desde la niñez, la sensación de volver a casa. No era el regreso a una casa o a una vida que una vez conoció, sino la llegada a un lugar en el que nunca antes había estado de verdad. Era un hogar hecho no de paredes, sino de risas, de perdón ganado, de amor redescubierto en su forma más sencilla. Y mientras miraba a Claire en la luz que se desvanecía, comprendió que el viaje no había terminado, que todavía habría luchas y errores por delante, pero por primera vez los aceptó, porque esta vez no caminaba solo.